Hoy tengo el privilegio de parte de Dios de compartir con ustedes una palabra en esta noche, amén. Una palabra que siento que el Espíritu de Dios ha puesto en mi espíritu, pero siguiendo la línea que nuestro pastor lleva, amén. Él ha comenzado una serie que él ha llamado Los Avivamientos, el avivamiento de Dios, amén. Y ahí donde está, quiero que se ponga de pie y abra su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 2. Y vamos a leer del verso 1 al verso 4. Voy a leer la versión Reina Valera, amén. Cuando lo tengan ahí, cuando estén ahí, digan gloria a Jesús. Cuando estén ahí, digan amén. Ok, si ya está ahí, vamos a leer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, diga conmigo, unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, diga conmigo, estruendo, como de un viento recio, diga conmigo, viento, que soplaba, el cual llenó toda la casa, diga conmigo, casa, donde estaban sentados. En esta ocasión estamos de pie leyendo la palabra del Señor. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos, diga conmigo, todos llenos, diga conmigo, llenos del Espíritu Santo de Dios. Es decir, el avivamiento había llegado y comenzaron a hablar en otras lenguas, diga conmigo, lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Padre, te damos gracias en esta noche. Padre, gracias porque tú eres bueno, Señor. Padre, ahora en este momento, Señor, me dispongo a exponer tu palabra, Señor. Padre, oro, Señor, por corazones receptivos, corazones abiertos a tu palabra, Señor. Padre, y oro, Señor, que en esta noche pueda ser un buen expositor de tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén. ¿Puede tomar asiento, iglesia? Cuando yo estaba leyendo esta historia, cuando yo estaba leyendo este capítulo, me estremeció. Pero usted puede decir, pero pastor, usted cada 8 días, cada domingo está repitiendo el mismo. Y cuando vino, y cuando vino, y cuando vino, y cuando vino, y cuando vino. Dice un dicho por ahí, ¿verdad? Que entre la gota está cayendo y cayendo y cayendo y cayendo y cayendo, parte la roca, amén. Yo por eso constantemente estoy hablando de la presencia del Espíritu de Dios, de la presencia del Espíritu Santo, porque el de repente de Jehová, el de repente del Señor puede suceder en cualquier momento. ¿Cuántos dicen amén? Y le decía que cuando yo estaba leyendo esta historia, Padre, me identificaba mucho con la iglesia primitiva. Me identificaba mucho con el anhelo que tenemos hoy en día de que un avivamiento ocurra en medio de nosotros, ocurre en nuestra iglesia, en nuestra ciudad, en nuestra comunidad, amén. Pero para muchos de nosotros no es sorpresa alguna que estamos pasando por tiempos peligrosos. ¿Cuántos creen que estamos pasando por tiempos peligrosos? Por tiempos difíciles, hermano. Escuchamos rumores de guerras, divisiones, etcétera. Amén. Estamos saliendo de una pandemia mundial que de una forma u otra llegó para sacudir, para despertar a la iglesia. Yo tengo un amigo aquí en Memphis, amén, que él le diagnosticaron COVID y estuvo en el hospital varios días, yo creo que varias semanas. A mí y a mi esposa nos tocó estar no de lleno con la familia, pero sí nos tocó estar pendientes, porque él es un amigo íntimo que yo tengo aquí en la ciudad de Memphis. Y él me platicaba y él me platica todavía, me dice, Misael, cuando yo entré al hospital, yo creía que ya no iba a salir de ahí. Yo estaba seguro que ya no iba a salir, que ya no iba a ver a mi familia, que ya todo había terminado para mí. Me cuenta este amigo, pero dice que un día una pastora le habló por teléfono, porque como usted sabe, solo se podía comunicar por teléfono. No dejaban entrar a nadie a ese lugar. Solo por teléfono, él le cargaban su teléfono, él podía contestar llamadas de su familia, pero dice Misael, yo ya ni podía hablar. Yo ya ni podía contestar, solamente escuchaba que hablaban y hablaban. Y un día me marcó una pastora y me dijo, ¿tú crees que el Señor te puede dar otra oportunidad?
Y él dijo, no pude responder, pero algo dentro de mí me hizo creer que el Señor me podía dar otra oportunidad. Por eso le digo que la pandemia de una forma u otra vino a sacudir la vida del cristiano, vino a sacudir la iglesia, porque no sé, muchos, yo creo que varias personas de aquí sufrieron de esa enfermedad, pasaron por esa enfermedad. Mis padres en México estuvieron con ventilación por 2 semanas, tuvimos que rentar 2 máquinas, una para mi papá, una para mi mamá, para que ellos pudieran respirar artificialmente, porque el oxígeno en los pulmones se les estaba terminando. Y por eso vuelvo a repetir que la pandemia de una forma u otra vino a sacudir al cristiano. Es decir, que si yo ya no me metía en oración, la enfermedad que mis padres recibieron me hacía doblar rodilla. Yo iba delante del Señor y yo, como le dijeron a Luis, como la pastora le dijo a mi amigo, yo creo que tú les puedes dar otra oportunidad a mis padres. Y ahora mi amigo lo viera, salió con un avivamiento. Y puedo certezamente decir que con un avivamiento, porque me dice, ¿sabes qué? Ahora yo ya no me estreso tanto. Yo ya no pienso mucho en las cosas que no tengo que pensar, porque Dios me dio una nueva oportunidad. Es decir, el Señor vino y sopló vida en él, y el avivamiento llegó en él. Y dice, ¿sabes qué? Yo ya no me afano de tantas cosas, porque tengo la certeza que el Señor me dio una nueva oportunidad. Y yo también lo creo para mis padres. Yo y mi esposa por mucho tiempo estuvimos creyendo por una nueva oportunidad para mi padre, por una nueva oportunidad para mi madre. Y por eso vuelvo a repetir, la pandemia de una forma u otra vino a sacudir, vino a despertar a la iglesia. Yo no sé si usted no pasó por eso, pero nosotros pasamos por eso, hermano, y tuvimos que dedicar días a ayunar. Tuvimos que dedicar días en familia a orar. Me decía mi esposa, es hora de orar, vamos a orar por tu papá, vamos a orar por tu mamá. Nos levantamos pensando en el Señor. Nos levantamos y comíamos y estábamos, Señor, Señor, orando y buscando la presencia. Estamos saliendo porque todo lo que pasa a nuestro alrededor, amada iglesia, es para tomar conciencia que cada minuto de nuestras vidas necesitamos de Dios. Cada minuto de nuestras vidas necesitamos de Dios. Saliendo de este lugar necesitamos de Dios. Mañana temprano vamos a necesitar de Dios. Mañana a lo largo del día vamos a necesitar de Dios. Por eso es importante tomar conciencia que cada minuto, cada segundo de nuestra vida necesitamos del poderoso, del que todo lo puede, del que todo lo escudriña, del que bendice, del que levanta nuestras manos, del que trae la provisión a nuestras familias. Porque todo lo que pasa a nuestro alrededor es para tomar conciencia. Así como dice la escritura acerca de los hijos de Isaacar, que eran expertos en discernir los tiempos. Estamos en tiempos difíciles, estamos pasando por tiempos difíciles donde el enemigo ha querido venir a apagar y apagar y apagar la presencia de Dios en nosotros. El apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3 habló sobre estos tiempos difíciles. No obstante, nosotros como iglesia de Cristo pasamos por igual por estos tiempos peligrosos, con la diferencia que los pasamos confiados en su promesa. ¿Cuántos no hemos sufrido enfermedades? ¿Cuántos no hemos tenido familiares enfermos? Pero pasamos el proceso confiados en la promesa del Señor. Anclamos nuestras vidas en Jesucristo, que es nuestra roca sobre la cual hemos edificado nuestra fe. Él es nuestra roca y sobre esa roca hemos edificado nuestra fe. Amén. Hoy venimos confiados de que el Señor puede hacer algo en nuestras vidas. Yo no sé usted, pero cada servicio que yo vengo aquí, yo vengo creyendo que Dios me va a hablar. Vengo creyendo que el Señor me va a avivar. Vengo creyendo que el Señor me puede usar. Y vengo creyendo que el Señor puede hacer algo en medio de nosotros. Porque confío en su promesa. Y mi fe está anclada en Él. En Él es mi roca. Creyendo en que su venida está cada vez más cerca. Cristo viene, iglesia. Maranata. El Señor viene pronto. El retorno de nuestro Señor Jesús es nuestra esperanza. Es mi esperanza como cristiano, como hijo de Dios.
Es lo que me mantiene firme, iglesia. Yo me levanto todas las mañanas creyendo que debo prepararme para la venida de Jesús. Yo me levanto todas las mañanas y el enemigo comienza a poner cosas a mi alrededor, pero yo he anclado mi fe en el Señor. Yo estoy confiando de que Cristo viene. Él viene. El retorno de nuestro Señor Jesús es mi esperanza, es lo que me mantiene firme en los tiempos difíciles por los cuales el mundo está atravesando, iglesia. Permanecemos firmes cuidando nuestra salvación con temor y con temblor. Voy a repetir esto: permanezco firme cuidando mi salvación con temor y temblor. Me levanto cada día haciendo todo para Él, todo para Él. Y si en el día a día, hermanos, peco, confieso a Él mi pecado. Porque la palabra dice, pues Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y librarme de toda maldad. Porque como cristianos, hijos de Dios, lo más valioso que tenemos es nuestra salvación. No es la casa, no es el carro, no es su trabajo. Al final de cuentas dice la palabra del Señor que todo pasará, pero su palabra no pasará. Lo más hermoso que tenemos como iglesia de Dios es nuestra salvación. Porque confiamos que el Señor viene pronto y Él viene por una iglesia. Y dice la palabra del Señor que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y si Él viene por una iglesia sin mancha, sin arruga, quiere decir que la mancha existe. Quiere decir que la arruga existe. Pero yo me levanto todos los días, Señor, perdóname. Señor, tu palabra dice que tú eres fiel y justo para perdonarme y librarme de toda maldad, porque la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva del Señor es vida eterna en Cristo Jesús, el autor y el consumador de mi fe, de tu fe, de nuestra fe, iglesia. Como cristianos, hijos de Dios, lo más valioso que tenemos es nuestra salvación, iglesia. No descuidemos nuestra salvación. No descuidemos nuestra salvación. Cuando pasamos por tiempos difíciles, tiempos donde solo escuchamos de malas noticias, o dígame que no. Solo escuchamos de guerras, rumores de guerras. Solo escuchamos de maldad, la delincuencia en esta ciudad, de robos. Se robaron un carro, se robaron una camioneta, le quebraron el vidrio, etcétera, etcétera. Donde escuchamos, ya no escuchamos sana doctrina. Tiempos donde el amor de muchos comienza a enfriarse. Es lo que escribió el Señor en Mateo capítulo 24 del verso 10 al 13. Y es como si las malas noticias cayeran sobre nuestra oración, sobre nuestro ayuno, sobre nuestra lectura de la palabra, como un balde, como una tina, hermano, llena de agua, lleno de hielo frío, que se la avientan sobre su oración, sobre su ayuno, sobre su lectura de la palabra, y poco a poco comenzamos a perder el amor por las cosas de Dios. Poco a poco comenzamos a perder el amor por las cosas de Dios. ¿Para qué oro si como quiera mi familia no cambia? ¿Para qué leo la escritura si como quiera siempre es lo mismo? ¿Para qué voy a la iglesia si como quiera cantan 3 y 2? Sube el predicador y todo está igual. ¿Para qué ayuno si como quiera nunca pasa nada? Y comenzamos a perder el amor por las cosas de Dios. Nos comenzamos a enfriar. Nos comenzamos a enfriar. Perdóname que lo diga de esta manera, pero voy a cambiar. Me comienzo a enfriar. Si yo dejo de orar, si yo dejo de ayunar, si yo dejo de leer la lectura, la palabra, comienzo a enfriarme. Mi vida espiritual comienza a enfriarse. Recuerdo que cuando yo comencé a dirigir la alabanza, y para ahorita ya voy en el 6º año, pero recuerdo que como en el 2 o 3er año, recuerdo que se acercaba el domingo, se acercaba el miércoles, venía mi esposa y me decía, yo no sé qué vas a ministrar, porque no te he escuchado orar. No te he escuchado leer la palabra. Iglesia, tal vez yo lo hacía en el carro, tal vez lo hacía en mi trabajo, pero mi ayuda idónea me estaba exhortando, me estaba levantando y me decía, yo no sé qué vas a ministrar a la iglesia. Se comienza a enfriar.
Si no lee la palabra, se comienza a enfriar. Si usted no ora, se comienza a enfriar y su vida espiritual comienza a decaer, comienza a bajar. Es como las temperaturas, ahorita un día está caliente y al otro día está frío. Así somos los cristianos, un día estamos acelerados que queremos que el avivamiento venga, pero al otro día las malas noticias, pum, nos tumban. Las malas noticias quieren apagar el avivamiento que el Señor quiere encender en nosotros. Recuerdo que hace 15 días, para la gloria del Señor, lo cuento porque es la vida espiritual que yo estoy experimentando como servidor de Cristo en el altar. Recuerdo que hace 15 días recibimos una llamada de que mi mamá se había caído, se rompió su brazo, la tuvieron que intervenir, la llevaron al hospital, la tuvieron que operar. En fin, era miércoles, recuerdo que estaba lloviendo bien fuerte, eran las 5 de la tarde y para las 5 de la tarde ya me estoy limpiando, hermano, quitándome la grasa de la cara, quitándome la grasa de los oídos, quitándome la grasa de las manos para poderme cambiar y venirme a la iglesia. Y recuerdo que eran las 5:15, recibo una llamada y me dice mi hermana, mi mamá se puso mal. A ella la diagnosticaron con COVID el año pasado y hasta la fecha no sabemos qué pasó, no sé si la pasaron de anestesia y al último después de la operación no la pudieron despertar rápidamente. El chiste es de cuando mi hermana la encontró a las 5 horas después de que la habían operado porque no le daban información. La operaron a las 12 y ella supo de mi mamá a las 5 de la tarde. La tenían con respiración artificial. Recuerdo que mi esposa estaba en el teléfono, me hace una llamada, un three-way, y yo escucho a mi hermana alterada y escucho diciéndome que no me dijeran a mí, que porque me iba a preocupar. Y el enemigo quería enfriarme. Haga de cuenta que agarró una cubeta de agua, pum, con hielo y me la aventó, porque yo le dije a mi esposa, ya no sé si ir al servicio o no. Yo creo que voy a mandar un mensaje que hoy no voy a poder ir. ¿O tú cómo ves? Y me dijo ella, no, usted vaya. Haga lo que tiene que hacer. Usted es un ministro de altar. Vaya y ministre la presencia del Señor. Yo recuerdo que salí, estaba un aguacerazo, hermano, y me vine con la incertidumbre si mi mamá estaba bien o no estaba bien. Y para la gloria del Señor venimos y comenzamos a cantar, comenzamos a adorar. Y el Señor se movió en este lugar, amén, como siempre lo hace. El Señor está en este lugar, su presencia está en este lugar. Solamente testifico para decirle que el enemigo va a venir y va a querer enfriar su vida, va a querer enfriar su oración, va a querer enfriar su ayuno, va a querer enfriar su amor por la lectura de la palabra, a su nombre. Y comenzamos a perder el amor de las cosas de Dios, amén. Ya no oramos igual, ya no leemos la Biblia, ya no buscamos su presencia como al principio. Recuerdo que cuando me bautizaron yo me quería comer el mundo, hermano. A mí a Dios me hablaba como usted no tiene idea. Me daba sueños, me daba visiones y yo corría con el pastor y el pastor, sí, mi hijo, sí, mi hijo. Como diciendo, ya te quiero ver. Como diciendo, ese fuego que tú tienes lo quiero ver en 2, 3, 4, 6, 7 años. Pero recuerdo, hermano, que a mí el Señor me encendió tan tremendo que yo me quería acabar el mundo, yo me quería comer el mundo. Pero poco a poco me comencé a enfriar. Pero oro para que el Señor nos vuelva a encender, amén. Ya no oramos igual, iglesia, ya no leemos la escritura, ya no buscamos su presencia como al principio. Iglesia, es necesario regresar al primer amor. Acuérdese del día cuando usted se bautizó. Recuérdese cuando usted aceptó al Señor. Yo creo que usted también se quería comer el mundo. Recuerdo que yo me acuerdo que yo le decía a mi esposa, es que Dios me habló, es que Dios me dio un sueño, es que Dios me bautizó en lenguas y pasábamos todos los días encendidos pensando en el Señor. Regresemos al primer amor. Dios escribe tremendo mensaje para la iglesia de Éfeso en Apocalipsis capítulo 2, verso 4. Y yo se lo quiero leer en la traducción lenguaje actual y dice, sin embargo, hay algo que no me gusta de ti, le está hablando a la iglesia. Es que ya no me amas tanto como me amabas cuando te hiciste cristiano. Lo voy a repetir, sin embargo hay algo que tengo que no me gusta de ti. Y es que ya no me amas tanto
como me amabas cuando te hiciste cristiano. Por eso es necesario que constantemente estemos buscando un avivamiento primeramente personal, un avivamiento personal a través de la lectura de la palabra, a través de la oración y a través del ayuno. Iglesia, yo no puedo avivar al hermano Melvin. Puedo hablarle del avivamiento, pero no puedo avivarlo. Solamente el Espíritu de Dios puede avivar su vida. Yo puedo hablar del avivamiento, yo puedo ser testigo del avivamiento, pero yo no puedo avivar a mi esposa. Ella tiene que anhelar ese avivamiento y el Espíritu Santo viene y aviva su vida. A través de la oración, a través del ayuno. Iglesia, yo no puedo orar por mi esposa para que venga sobre ella un avivamiento, porque si ella no lo está deseando. Amén. Entonces el avivamiento viene a través de la lectura de la palabra, de la oración y el ayuno. Hoy quisiera contestar esta pregunta que tal vez muchos de ustedes están haciendo hoy, y se las voy a contestar. Yo me la he hecho, y la pregunta es: ¿qué significa el avivamiento? ¿O qué es el avivamiento? ¿Cuántos de ustedes se han hecho esa pregunta? ¿Cuántos de ustedes han dicho, amor, pero ¿qué es el avivamiento del que están predicando? ¿Qué significa o qué es? El avivamiento en el diccionario de la lengua española lo define como encender, acalorar, hacer que arda más el fuego, cobrar vida. Como le daba el testimonio de mi amigo, dice que él sintió que el Señor le dio una nueva oportunidad. Él volvió a cobrar vida en el Señor a través de una oración. La pastora le dijo, ¿crees que el Señor te puede dar otra oportunidad? Y él dijo en su espíritu, creo que sí. Y el Espíritu de Dios lo encendió y él volvió a cobrar vida en el Señor. Amén. Otra definición de avivamiento cristiano es un término cultural que se refiere a un despertar espiritual en un determinado lugar. Entonces quedamos que un avivamiento en el diccionario de lengua española lo define como encender, acalorar, hacer que arda más el fuego. Quiere decir que ya hay fuego en usted. Ya hay fuego en usted, ya hay avivamiento en usted. Cobrar vida. La afinación avivamiento cristiano es un término cultural que se refiere a un despertar espiritual en un determinado lugar. Es decir, en mi casa, en mi familia, en mi trabajo, en mi iglesia, en mi ciudad. Señor, despierta, Señor, aviva. Ahora, después de contestar esta pregunta, surge una nueva pregunta, que es: ¿el avivamiento está en la Biblia? ¿Se ha preguntado eso? ¿Cuántos leen la palabra del Señor? ¿Y se ha preguntado usted alguna vez qué es el avivamiento? ¿Se ha preguntado usted vez, el avivamiento está en la Biblia? La respuesta para esta noche es sí, el avivamiento es bíblico. Amén. Podemos ver a lo largo de las Escrituras, tanto como en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que nuestro Dios ha traído avivamiento. Él ha traído avivamiento a su pueblo. Ha traído despertar espiritual en muchas ocasiones, avivando a muchas personas y muchas ciudades y continentes de este planeta. Él ha traído avivamiento a muchas personas. Él ha traído avivamiento a muchas ciudades y Él ha traído avivamiento a muchos continentes de este planeta. El Señor es tan hermoso, iglesia, que el Señor se mueve donde Él quiere, cuando Él quiere y con quien quiere. O yo podría decir que un avivamiento comienza con un arrepentimiento genuino de nuestro ser. O yo podría decir que un avivamiento comienza con un arrepentimiento genuino de nuestro ser. Dile al que está a tu lado, el avivamiento comienza con un arrepentimiento genuino de nuestro ser. Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14, en la Nueva Traducción Viviente. Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14, Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra del Señor de esta manera: pero si mi pueblo, que lleva mi nombre,
se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo iré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Gloria al Señor. Voy a leerlo otra vez. Pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo iré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Palabra de Dios, palabra del Señor. Es el Dios mismo hablando. Pero si el pueblo, dice el Señor. Número uno, el avivamiento tiene que ver con el pueblo de Dios. Tiene que ver con su iglesia. Es decir, el Señor no va a llevar avivamiento a una discoteca que no tiene nada que ver con el Señor. Porque dice la palabra que tiene que ver la oscuridad con la luz. O que tiene que ver las cosas del Señor con las cosas del mundo. Amén. El Señor y el mundo es como una batería que si usted pone los cables al revés, ¡pum!, chocan, hermano, hermana. Dios no tiene nada que ver con los que no tienen nada que ver con Él. El avivamiento tiene que ver con el pueblo de Dios. Número dos, viene a través de la humillación y el arrepentimiento. A través de mi oración y búsqueda diaria del Señor. Número tres, el avivamiento tiene que ver con cambiar mi forma de vivir, de pensar y hasta de hablar, hermano. Y hasta de hablar, hermana. Tiene que ver con la forma como yo hablo, con la forma como yo me meneo en esta ciudad. Tiene que ver con la forma hasta con la que yo pienso, hermano. Si antes lo hacía para el mundo, ahora lo hago para el Señor. Amén. Si antes a mí me gustaba ir a la discoteca a bailar, ahora yo vengo a la casa del Señor, levanto mis manos y danzo para Él. Amén. Yo entro por sus puertas con acción de gracias diciéndole: tú eres bueno, Señor. Tuya es la gloria, tuya es la alabanza, Señor. Padre, no hay nadie como tú. El avivamiento número 4 lo trae Dios a través del Espíritu Santo. Lo que le decía, yo puedo orar por avivamiento. Yo puedo ya ayunar por avivamiento, pero es mi esposa quien tiene que buscar su propio avivamiento. Amén. El avivamiento va más allá de sentir bonito en los servicios. El avivamiento tiene que ver con una vida sometida al Espíritu Santo de Dios. Pastor, ¿y usted se somete? Trato, hermano. Trato de vivir una vida correcta delante de Dios. Y si pecamos, abogado tenemos. Amén. Por eso leíamos, porque la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva, y si confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonarte y librarte de toda maldad. Pero como hijos de Dios tratamos de vivir lo más pegado a las Escrituras, lo más pegado a la palabra del Señor, lo más apegado a lo que el Señor quiere. Un ejemplo que yo le puedo dar, y perdóneme este ejemplo que voy a poner, pero este ejemplo me llamó la atención. Yo estaba pensando en este ejemplo en esta tarde y es lo más cercano que yo puedo describirlo en esta noche. Yo llego al trabajo, llevo 16 años trabajando para el Señor. Anote esto, escuche esto, 16 años trabajando para mi patrón. Yo sé que él llega a las 8 de la mañana. Yo sé que lo primero que él hace, se baja de la camioneta, va a la cafetera y agarra un vaso de café. Yo sé lo primero que hace después de que se agarra su café, va para donde yo trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? El Señor conoce nuestras vidas. Y usted debería conocer lo que le gusta, lo que le agrada al Señor. Yo no sé cuántos años lleva de cristiano, pero si usted lleva un año de cristiano, en ese año debería saber lo que al Señor le gusta. Si usted lleva 15 años de cristiano, usted en esos 15 años, wow, hermano, su lista ya aumentó bastante de las cosas que le gustan y no le gustan al Señor. Cómo el Señor quiere que me vista, cómo el Señor quiere que hable, cómo el Señor quiere que... Hermano, la lista aumenta y aumenta y aumenta. Cada vez que le vemos su palabra, la lista de las cosas que le gustan al Señor aumenta. La lista de las cosas que no le gustan al Señor aumenta. Cada vez que leemos la palabra encontramos algo nuevo.
Y cada vez que le vemos la palabra debemos reflejarnos en ella. Debemos decir, wow, el Señor me está hablando en este capítulo, en este verso. Yo agarro la palabra y le digo, mi amor, mira lo que tengo que cambiar. Y ella le da risa porque ella sabe. Nada más que tenía que la palabra hablar a mi vida y yo reconocer que estoy sufriendo de esa manera, que estoy padeciendo, que le estoy fallando al Señor en esa manera. Pero es la palabra que viene a afirmar y avivar nuestras vidas. Entonces el avivamiento va más allá de sentir bonito los miércoles y los domingos. Gloria a Dios por la presencia del Señor. Gloria a Dios que usted pudo llorar, que se pudo ministrar. Pero el avivamiento comienza cuando usted sale a esa puerta. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer cuando usted sale? ¿Cómo se va a comportar en Memphis? ¿Cómo se va a comportar en su casa? ¿Cómo se va a comportar con sus hijos, con su esposa? Y más si tiene una ayuda idónea que lee la palabra y que constantemente le está diciendo, estás mal, eso no está en la palabra. Amén. Tiene que ver con vivir una vida en rectitud para el Señor, Proverbios 14:2. Tiene que ver con llevar una vida en santidad delante del Señor, Hebreos 12:14, porque sin santidad nadie, absolutamente nadie verá al Señor, iglesia, y nadie es nadie. Sin santidad nadie verá al Señor. Por eso tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor, porque sin santidad nadie verá al Señor. Como el avivamiento proviene del Señor, sin santidad nadie lo verá. No al Señor, sino al avivamiento. El avivamiento proviene de Dios, pero sin santidad nadie lo puede ver. No hay santidad, no hay avivamiento. No hay santidad, no hay presencia. No hay santidad, no hay palabra. No hay santidad, no hay unción, iglesia. Sin santidad nadie verá al Señor. Hermano, hermana, el Señor no pondrá carga sobre mí, sobre usted, sobre nosotros que no podamos soportar. Deuteronomio 30:11. Si la palabra dice que debemos santificarnos, es porque podemos santificarnos. Si la palabra dice que debemos orar, es porque podemos orar. Si la palabra dice que debemos ayunar, es que porque podemos ayunar. Deuteronomio 30:11. Él no pondrá carga sobre nosotros que no podamos soportar. Es decir, Él no está pidiendo algo imposible para la iglesia, para mí, para su vida, que usted no pueda hacer. Él no le va a pedir algo imposible, porque Él lo conoce a usted. Él conoce su debilidad. Él conoce lo que usted puede llevar a cabo. Él sabe quién es usted. Él lo creó, iglesia. Él es su padre. Usted es su hijo, usted es su hija. Él sabe. Así como nosotros conocemos a nuestros hijos, amén. Así como nosotros sabemos lo capaces que son nuestros hijos de hacer las tareas en nuestra casa. No le vamos a dar una tarea. Yo no voy a subir a mi hijo de 8 años que se suba al techo solo a limpiarme las canaletas con la sopladora. Yo no voy a poner a mi hijo de 8 años con una motosierra a cortarme una rama. Le voy a poner cargas que él pueda hacer, que él pueda soportar. Así es nuestro Dios. Él no va a poner cargas que nosotros no podamos llevar. Él no va a poner peso sobre la iglesia que no pueda soportar. Los afanes de este mundo, iglesia, quieren enfriar el Espíritu Santo, quieren enfriar la presencia, quieren enfriar la oración, quieren enfriar el ayuno, quieren enfriar la lectura de la palabra, quieren apagar el amor por las cosas de Dios. Pero hoy el Señor nos dice, como el apóstol Pablo dijo a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 1, aviva el fuego del don espiritual que Dios te dio. El avivamiento empieza en mí, empieza en ti, empieza en nosotros, iglesia. Aviva el fuego del don espiritual que Dios te dio. Muchas veces por el cansancio del trabajo, y me ha pasado, por eso lo digo, ya dejamos de orar. Ay, es que Dios, tú sabes, vengo bien cansado.
Pero ¿qué hacemos después de salirnos de duchar? Agarramos el control de la televisión. Porque creemos que viendo la televisión vamos a obtener descanso. Es al revés. La palabra del Señor trae descanso. La palabra del Señor es medicina a mi cuerpo. La palabra del Señor es medicina a mi alma. La palabra del Señor es medicina a mi espíritu. Iglesia, no le estoy predicando, no le estoy compartiendo algo que yo no he vivido. Llegamos del trabajo y ya no queremos orar. Como al principio, ¿se acuerda cuando se bautizó, cuando aceptó al Señor? Que se quería comer el mundo. La tecnología, las redes sociales les damos un mal uso y terminan siendo algo que interfieren en nuestra búsqueda del Señor. Hoy en día los teléfonos inteligentes tienen una opción que usted la puede activar en ajustes y esa aplicación le dice cuánto tiempo usted pasó en cierta aplicación. Esa aplicación le dice que usted pasó tantas horas en el teléfono. Por eso le digo que la tecnología, las redes sociales, a veces si les damos el uso que no se le debe dar, puede interferir en nuestra vida espiritual. Pero también las redes sociales, sabemos que ahorita debemos de cargarlas con avivamiento, con palabras que afirmen a alguien que está del otro lado leyendo, amén. Pero si le damos un mal uso, vendría a ser una arma de doble filo, amén, que en lugar de estar bendiciéndonos esté afectando a nosotros. Y poco a poco, sin darnos cuenta, el amor de las cosas de Dios se van enfriando. Por eso es necesario avivar el fuego del don espiritual que Dios nos ha dado. A mí el Señor me ha dado un don. A usted el Señor le ha dado un don. A la iglesia dice la palabra del Señor en Efesios que Él ha repartido dones. Y aún seguimos anhelando esos dones. Yo oro por el don de discernimiento. Yo sigo orando por este don. Yo creo que usted también sigue orando por ese don. Pero tenemos que avivarlo como dice la palabra. Señor, que tu avivamiento venga a mi vida. Necesitamos que Dios encienda nuestra pasión por Él una vez más. Voy a volver a repetir, necesito que Dios encienda mi pasión por Él una vez más, como al principio. ¿Y cómo voy a lograr eso? ¿Cómo lo vamos a lograr como iglesia? ¿Cómo usted lo va a lograr, hermana? ¿Cómo usted lo va a lograr, hermano? A través de su humillación. A través de su arrepentimiento. A través de su oración. A través de una vida sometida a Él. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos en esta noche. Y reconocer por qué no llega el avivamiento a nuestra vida. Usted tiene que salir de aquí con esa honestidad y decirle, Señor, reconozco por qué el avivamiento no llega a mi vida. No a la iglesia, a su vida. Tengo que ser honesto en esta noche con el Señor y reconocer por qué el avivamiento no llega a mi vida. Porque el Señor sabe, hermano, por qué el avivamiento no ha llegado a su vida. Usted no crea que Dios está durmiendo. Usted no crea que Dios nos está observando. Él sabe por qué el avivamiento no llega a su vida. Él solo está esperando que así como el rey David nos humillemos delante de Él. Que nos arrepentamos delante de Él y clamemos delante de Él. A mí me estremece como el salmista describe de esta manera que como un siervo que brama. Hermano, yo fui a una aplicación de YouTube y le puse ahí siervo bramando y Dios mío, hoy en la noche búsquelo. Este siervo como brama, hermano, tremendo. Un bramido que sale de las entrañas, hermano. Un bramido que el animal desesperado, si usted lo ve, si usted lo escucha, cree que se va a morir. Dice el rey David, así como el siervo que brama en el desierto por agua, así estoy necesitado por tu Santo Espíritu. Así estoy necesitado para que tus ríos fluyan delante de mí. Él está esperando que cada uno de nosotros nos pongamos a cuentas con Él. Romanos 14:2.
Sí, hermano, hay que ponerse a cuentas con Dios. Tengo que ponerme a cuentas con Dios. Así como usted se pone a cuentas con los biles, con la luz, con el agua, con el cable, tiene que ponerse a cuentas con el Señor. Señor, esta semana pasé por esto, hice esto, Señor, por aquí estoy rindiendo cuentas delante de ti. Dice la palabra del Señor que aún el enemigo tuvo que rendirle cuentas al Señor. ¿Y dónde andabas tú? Que rendirle cuentas al Señor. Señor, tú sabes lo que miré, pero Señor, perdóname, ayúdame, cámbiame. Señor, tú sabes lo que toqué, Señor, pero santifica mi cuerpo. Señor, tú sabes a dónde estos pies me llevaron, Señor, pero ayúdame en mi caminar, sé tú mi camino. Señor, tú sabes lo que salió de esta boca, Señor, pero pon en mí tu voz. Pon en mí tu voz. Es por eso que vemos la vida del rey David, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cuántos han leído eso? En un constante avivamiento. Primeramente, él cometía errores, claro que sí, pero él iba delante de la presencia de Dios reconociendo su falta, cambiando su forma de vivir y suplicando que su presencia no la apartara de él. Señor, no apartes de mí tu Santo Espíritu, lo que el salmista clamaba. Señor, reconozco lo que hice, reconozco lo que dije, reconozco a dónde fui, pero Señor, aquí estoy clamando, humillándome, Señor, para que no quites de mí tu Santo Espíritu. Es por eso que vemos su vida, ¿verdad? En constante avivamiento. El Señor estaba con él iba a la guerra y la Biblia describe cómo este hombre, ¿verdad? Y el pueblo de Israel, cómo ganaban, cómo salían victoriosos, vivían en un constante avivamiento. Primeramente porque él se había puesto a cuentas con el Señor. Él vivía una vida de a cuentas con el Dios. Él pecaba, pero dice la Biblia que él se humillaba. Reconocía su pecado y decía, Señor, aún de las cosas que hice y no me acuerdo, Señor, ten cuidado de esas cosas, Señor, porque tú me conoces, tú me escudriñas. Muchas veces caemos en baches espirituales donde no tenemos... muchas veces caemos en baches espirituales donde tenemos que ir delante del Señor y humillarnos y arrepentirnos y pedirle que traiga avivamiento a nuestra vida. Pero también muchas veces nos quedamos en esos baches. Caemos, pero vamos delante del Señor, nos arrepentimos, clamamos, pero muchas veces nos acomodamos. Porque creemos que el avivamiento depende del hermano, el avivamiento depende de la hermana, el avivamiento depende de la alabanza, el avivamiento depende de los sugieres, el avivamiento depende del pastor. El avivamiento primeramente Dios depende de Dios a través del Espíritu Santo que llega a su vida. Así que no se acomode en ese bache. Así que si usted ha caído, usted ha pecado, confiese su pecado delante del Señor, que Él es fiel para perdonarlo, librarlo, levantarlo, limpiarlo, sanarlo, restaurarlo y avanzar. Pero muchas veces caemos en esos baches y ya no podemos salir de ese bache. Estamos patinando y poco a poco nuestra vida espiritual comienza a enfriarse. No, yo estoy bien. El que está mal es el hermano. Yo estoy bien. Aquí buscando en mi casa estoy bien. ¿Para qué voy a la iglesia? Yo aquí estoy bien. Y poco a poquito, hermano, en ese bache comenzamos a enfriarnos. Comenzamos a dejar de buscar de la presencia. El rey Saúl vivió un avivamiento de parte de Dios. Tremendo. ¿Cuántos conocen la historia? Pero cuando cayó en un bache espiritual, hermano, su orgullo fue un obstáculo para buscar el perdón y la gracia de Dios. Nunca pudo salir de ese bache. Leemos la escritura, él nunca reconoció su pecado. Aún el profeta de Dios lo confrontó y él no pudo reconocer la falta que había tenido con Dios. Yo estoy bien, mira todo lo bonito que le traje a Dios. Mira todo lo que he hecho para el Señor, yo estoy bien. Y ese bache, ese orgullo nunca lo dejó avanzar. Sansón con un llamado tremendo de parte de Dios, amén. Desde chiquito el Señor lo apartó.
Un llamado tremendo de parte de Dios. Él vivía constantemente en un avivamiento. El Señor había hecho un voto con él. ¿Cuántos conocen la historia? Pero él también cayó en un bache espiritual. Pero él vivía en un avivamiento tremendo que él llegó a matar 1000 hombres él solo. Con una quijada de un asno, hermano. Tremendo avivamiento que estaba este varón. Pero cayó en un bache de desobediencia que nunca pudo reconocer. Lo reconoció ya hasta el final y fue ese bache de desobediencia que lo llevó a la muerte. Ese bache de desobediencia que él tuvo, reconocerlo por final, fue quien lo llevó a la muerte. Nuestro Señor Jesús en su humanidad, Filipenses capítulo 2, versos de 5 al 8. Cada lugar que recorría lo encendía con un avivamiento. En ocasiones las personas no creían, aquí como en Memphis, ¿verdad? Que muchos no creemos todavía en el avivamiento, no creemos que Dios lo puede hacer, no creemos que Dios puede levantar a una persona, puede levantar una iglesia, la puede encender, la puede santificar y comenzar a revoltear esta ciudad, amén. Pero el Señor Jesús a cada región, a cada ciudad, a cada lugar que él iba, llevaba un avivamiento con él. Él encendía, levantaba avivamientos. En ocasiones las personas no creían. Y en ocasiones como lo fue en Samaria, que él llevó un avivamiento tan tremendo, tan bonito, a través de confrontar a la samaritana. Fíjese nomás cómo los avivamientos llegan. Hasta confrontar con la palabra. Puede encenderte, puede levantarte, puede limpiarte, puede sacudirte, puede santificarte. Hoy pregunto, ¿a cuánto nos gusta que la Escritura nos confronte? ¿A cuánto nos gusta que la Escritura nos confronte? Cuando está hablando de confrontación nos brincamos ese verso, ¿verdad? Nosotros queremos ver y avivó, y despertó, y levantó, y usó, y derramó. Esos son los versos que no sabemos. Pues déjeme decirle que cuando nos encontramos de frente en frente con su palabra, así como está el hermano, no hay para dónde correr, hermano. No hay para dónde correr, hermana. Usted está con su Biblia en la mesa, en las rodillas, donde quiera que, y usted no puede. Porque la palabra lo está confrontando, pero está trayendo un avivamiento a su vida. Pues su palabra es viva y eficaz y es más cortante que una espada de 2 filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de su corazón, de mi corazón. Hebreos 4:12. Por eso le digo, usted, una vez que abra la Biblia, usted no puede correr, hermano. Porque la palabra lo va a confrontar. La palabra lo va a limpiar. La palabra lo va a usar. La palabra lo va a santificar. La palabra lo va a curar. La palabra va a traer alivio a sus huesos. Amén. Pero la palabra también lo va a apretar. Lo va a cortar. Lo va a alinear. Lo va a sacar del camino torcido que hemos agarrado y nos va a llevar por el camino que el Dios quiere que llevemos. Su palabra es la que aviva su obra en nosotros. Hermanos, si no es su palabra, dígame qué es. Si no es su bendita palabra, hermano, ¿qué estamos haciendo? Porque así como la mujer samaritana podemos decir, tú, Señor, sabes todo de mí. Sabes todo de mi vida, Señor. Sabes qué hice, Señor, después de que prendí el carro y salí de mi casa. Tú sabes que agarré el teléfono. Tú sabes qué miré. Tú sabes con quién hablé. Tú sabes, Señor, a dónde fui. Tú sabes qué tomé. Tú sabes qué comí. Tú sabes qué escuché. Eso fue lo que Jesús le estaba diciendo a la samaritana. Conozco todo de ti. Yo conozco todo de ti. El Señor conoce todo de mí. Él conoce todo de usted. La palabra nos confronta. La palabra lo confronta. La palabra me confronta. Wow, qué tremendo, ¿verdad? Cómo el Señor de diferentes maneras puede traer avivamiento a nuestra vida.
Usted puede estar sentado leyendo su palabra y el Señor trabajando, trayendo avivamiento a su corazón, trayendo avivamiento a su espíritu, trayendo avivamiento a su casa. Usted puede estar en oración y el Señor desciende su avivamiento en ese lugar secreto, en ese cuarto que usted tiene, en ese closet, en ese sofá, en esa cocina donde usted ora. Usted puede vivir una vida sometida al Señor y el Señor trae avivamiento a su casa. El Señor trae avivamiento a sus hijos. El Señor trae avivamiento en su trabajo. Otro ejemplo de avivamiento lo podemos encontrar en Hechos capítulo 1. La escritura narra de cómo Jesús pide a sus discípulos que no se muevan de Jerusalén hasta que el Padre enviara el regalo que les prometió. No se muevan, les dijo el Señor. No se muevan, no se vayan de aquí. Váyanse al aposento alto a orar, a buscar, hasta que el Señor mande el regalo que les prometió. Y recibirán poder y me serán testigos. Y me serán testigos en Memphis, en la iglesia Betel, en tu casa, en tu familia, en la Jackson. Yo no sé dónde usted vive, hermano, pero será testigo del poder del Señor. Será testigo del poder del Espíritu Santo de Dios. Yo no sé cuántos sus vecinos saben que usted es cristiano. Yo no sé si usted ya levantó un avivamiento en ese lugar donde usted vive, para bien o para mal, porque déjeme decirle que cuando se enteran que usted es cristiano, no lo van a invitar a las fiestas, porque ellos están en sus cosas. Y como dijimos hace rato, ¿qué tiene que ver las cosas del mundo con las cosas de Dios? Entonces, una de dos: o lo apartan a usted o usted se los gana. Pero tiene que haber un cambio ahí. Tiene que saber que es una casa cristiana. Tiene que saber que ahí vivió un cristiano, una cristiana. Tiene que saber que es una familia que viene a la iglesia. Tiene que saber que es una familia que ora, que ayuna. Tiene que saber que es una familia que si usted necesita oración, hablando de las personas que están viviendo una vida secular, pueden acercarse a esa casa. Yo no sé si usted ya comenzó a traer avivamiento en su región, donde usted vive, alrededor de su casa. Yo no sé si sus vecinos ya conocen que usted es cristiano, saben que usted es cristiano, saben que usted existe en una iglesia, saben que usted quiere vivir una vida en rectitud, saben que usted se está preparando para la venida del Señor. Y me serán testigos en Memphis, en esta iglesia, en tu casa, en tu familia, donde tú vives. Pero para esto, hermano, la iglesia primitiva que se estaba formando, que dice la palabra que comenzó con 120 personas estaban juntos, así como hoy, desde allá atrás hasta aquí enfrente, estaban todos juntos, hermano. Y la palabra no lo dice, pero yo me imagino al apóstol Pedro, antes de que viniera la llenura del Espíritu Santo, hermano, bueno, abran la palabra del Señor, hablan el libro, tráiganmelo. Quiero compartir algo con ustedes. Y los 120 ahí escuchando la palabra del Señor. Hechos capítulo 1, la Biblia dice que eran como 120 que estaban reunidos en el aposento alto. Y estos 120 creyentes estaban constantemente unidos en oración. A mí me ha pasado, iglesia, me ha pasado que cuando comenzamos los 10 minutos, 15 minutos de oración, me ha pasado por descuidado, hermano, que no estoy unánime en esos 15 minutos. Y le digo, no le estoy hablando de cosas que yo no he vivido. Ponen ahí tiempo en el altar, hermano, y estamos en el teléfono. Son los 15 de oración, me da tiempo de ir al baño. No, la palabra dice que estaban todos en un mismo lugar, unidos, en un mismo sentir. Estos 120 estaban constantemente unidos en oración. Es decir, mientras la promesa llegaba, mientras el regalo bajaba, mientras el avivamiento llegaba, los hermanos pasaban rogando, orando al Señor.
Eso es lo que los hermanos estaban haciendo. Estaban orando y rogando al Señor por la promesa. Señor, yo no sé cuándo va a descender el avivamiento. Yo no sé cuándo tu promesa viene, pero me dijiste que no me moviera. Me dijiste que fuera al lugar de oración. Me dijiste que fuera al lugar de búsqueda. Me dijiste, Señor, que estuviera constante. 120 hermanos que tomaron la decisión individual de juntarse, así como nosotros, y unirse en un mismo sentir de oración y clamor para que el avivamiento ocurriera, para que la promesa del Padre fuera derramada sobre ellos. Hechos capítulo 2, vemos a los creyentes esperando la promesa, unánimes juntos. Y de repente, dice la palabra del Señor, vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó la casa donde estaban sentados, así como usted ahorita, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y esos 120 fueron llenos con el avivamiento. El avivamiento había llegado, la promesa había descendido sobre esos 120 hermanos que decidieron creerle al Señor, que decidieron someter su vida al Señor. Tuvieron que apagar el Facebook, iglesia. Tuvieron que apagar el Facebook, tuvieron que dejar de ver el Netflix. Tuvieron que cortar con amistades. Hello. Tuvieron que sacrificar el trabajo, las finanzas. Tuvieron que dejar de ir a trabajar por estar en el aposento alto buscando la presencia de Dios. ¿Cuántos varones hemos sacrificado? Y se escucha mal sacrificio, ¿verdad, hermano? Pero ¿cuántos varones hemos estado aquí en el servicio? Hemos estado aquí en reuniones de varones, hemos estado aquí en vigilias, hemos estado aquí los sábados orando, porque anhelamos, buscamos, deseamos el avivamiento que venga a nuestras vidas. Queremos que el Espíritu de Dios avive el don espiritual que está en nosotros. Por eso constantemente estamos buscando del Señor. Tal vez tuvieron que pasar horas y horas orando, conversando, hermano, y usted cómo cree que va a venir, hermana, y usted qué ha hecho, usted cómo ora, usted qué le dice al Señor. Tuvieron que pasar horas y horas, días y días ahí en ese lugar. Pero en el día de Pentecostés dice el Señor que estaban todos juntos. Yo me imagino a la gente hablando. ¿Te acuerdas de lo que Jesús hizo? ¿Te acuerdas cómo Él levantaba a los muertos? ¿Te acuerdas cómo el Señor, sí, murió, pero Él dijo que resucitó y ahora fue, y el Padre me dará el regalo? Enviará la promesa, enviará el avivamiento. Yo me imagino esos 120 hermanos, hermanas, ahí reunidos hablando de las cosas de Dios, encendiendo su espíritu, encendiendo su corazón. Yo no sé cuando usted viene a la iglesia de qué está hablando en la iglesia. Yo no sé cuando usted viene a la oración de qué está hablando en la oración. Yo no sé cuando usted viene a una capacitación qué está hablando en esa capacitación. Pero Señor, tú me convocaste en este lugar porque creo que va a suceder algo. Señor, tú me convocaste a este lugar porque sé que tu Espíritu Santo me está capacitando. Señor, tú me convocaste a este lugar porque sé que necesito avivar el fuego. Pero hermano, a veces venimos manejando y nos venimos quejando de que tenemos que estar otra vez en la iglesia. Venimos manejando, hay otra vez iglesia. ¿Y ahora qué quedarán? Estos 120 hermanos recibieron la instrucción: no se muevan, no se vayan, júntense. Hermano, la Biblia dice que eran 120, pero yo me imagino que tuvo que hacer un montón grandísimo, donde uno, otro tras otro empezaron a flaquear. Yo tengo que trabajar. No es que el Facebook, necesito impartir esto ahorita. No es que el Netflix, no puedo dejar. Es que esto, es que el otro, hermano. Y solamente 120 atendieron al llamado del Señor. Yo me los imagino ahí platicando por horas, conversando de lo que Dios había hecho,
de lo que el Señor había hecho, de lo que el Señor había traído, avivamiento. En cierta ocasión, a mí me llama la atención este verso, que los apóstoles, en lugar de decirle a Jesús, enséñanos a resucitar muertos, enséñanos a multiplicar el pan y el pez, enséñanos a convertir el agua en vino. No, los discípulos dijeron, Señor, queremos avivamiento, enséñanos a orar. Porque hemos visto que el avivamiento viene a través de Dios, llega sobre ti, y tú a través de la oración te hemos visto cómo oras. Tú pasas horas orando, lo hemos visto, nos hemos quedado dormidos y tú sigues orando. Señor, enséñanos a orar. Ahora la pregunta que surge, porque hay otra pregunta después de esas dos preguntas, hermano. ¿Qué hicieron con este avivamiento estos 120 hermanos? ¿Qué vamos a hacer cuando el avivamiento llegue a mi vida? ¿Qué voy a hacer cuando el avivamiento llegue a tu vida? La Biblia dice en Hechos capítulo 2 que el avivamiento se pudo escuchar como un estruendo, como un ruido que comenzó a traer a las personas de todas las naciones bajo el cielo. Es decir, en Betel se escucha algo fuerte ahí. En Betel se escucha que hacen ruido. ¿Qué estará sucediendo ahí? Dice la palabra del Señor que el avivamiento dejó incertidumbre en la gente que escuchaba, y comenzaron a preguntarse, porque ellos estaban confusos, hermano. Cuando llegó el avivamiento, la gente alrededor estaba confusa y comenzaron a preguntarse, ¿qué sucedió? ¿Por qué está pasando esto? ¿O cómo sucedió? ¿Por qué sucedió? ¿Cuál es la razón? ¿Para dónde van? ¿Qué van a hacer con esto que pasó? Estaban maravillados, dice la palabra del Señor. Estaban asombrados de lo que el avivamiento había hecho en esa región con los 120 hermanos. ¿Cómo es posible que estos 100 hermanos se metieron al aposento alto, oraron, clamaron y tuvieron respuesta de parte de Dios? ¿Cómo es esto? ¿Qué pasó? ¿Qué está sucediendo? A mí me llama la atención Hechos capítulo 2, verso 11. Que dice la palabra del Señor que cada quien escuchaba en su propio idioma lo que los 120 hermanos hablaban acerca de las cosas maravillosas que Dios había hecho. Fíjese, después del avivamiento reciben la presencia del Espíritu Santo, el Señor los aviva, comienzan a hablar lenguas y la gente que estaba alrededor les entendía. Entendían lo que Él les estaba diciendo. Número uno, un avivamiento trae testimonio de las maravillas de Dios. Número dos, los 120 llenos del Espíritu Santo testificaron de Dios. Número tres, cuando el avivamiento llega, no vamos a poder parar de testificar de lo maravilloso que es nuestro Dios. Aunque seas el hermano más tímido, la hermana más tímida, no va a parar de hablar de las cosas que Dios ha hecho en su vida. Eso es lo que hace el avivamiento. El avivamiento te hace hablar de lo bueno que es Dios. El avivamiento te hace entrar por sus puertas con acción de gracias, con sus atrios, con alabanza. El avivamiento te hace correr a la presencia de Dios. Eso es lo que hace un avivamiento. Estaban sirviendo como testigo de las maravillas de Dios. Me llama la atención de que los escuchaban hablar en sus propias lenguas. Perdóneme este ejemplo, pero hermano, yo padecía de depresión, una lengua, pero el Señor me sanó. Y usted puede ir con alguien que esté sufriendo depresión y esa persona le va a decir, pero tú que me vienes a decir de eso. Y usted le va a decir, no, yo hablo tu lenguaje, yo sé por lo que estás pasando, pero el Señor me sanó y si lo hizo conmigo, lo va a hacer contigo.
Hermano, yo no puedo ir con una persona alcohólica porque no hablamos el mismo lenguaje, porque yo nunca he tomado, porque yo nunca me he emborrachado, pero hay cristianos que el Señor los ha sacado de ahí, que hablan su propio lenguaje, que pueden ir y decir, yo hablo tu propia lengua, yo sé por lo que estás pasando, yo sé por qué estás haciendo esto, pero hay un Dios que restaura, hay un Dios que levanta, hay avivamiento en ti, hay avivamiento en nosotros, hay avivamiento en la iglesia, y serán testigos en Memphis, y serán testigos en Betel, y serán testigos donde usted vive, en su casa. Tremendo cómo es el amor de Dios, tremendo cómo Dios puede encender, puede avivar a una persona. Es tan hermoso cómo Dios puede descender su Santo Espíritu sobre alguien y ser testigo de él. Yo me maravillo día con día de lo bueno, de lo precioso, de lo amado que es el Señor. Es decir, me capacita para hablar a personas que sufren de lo mismo, que el Espíritu Santo me ha libertado. Para eso me capacita un avivamiento, para llevar las buenas nuevas a alguien más. Yo sé por lo que estás pasando, yo sé por lo que estás sufriendo, yo sé cómo comenzó, pero yo sé cómo va a terminar si vienes a los pies del Señor. Yo sé cómo va a terminar si rindes tu vida delante de la presencia de Jehová. Porque el Espíritu Santo me libertó, y si lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Concluyo con esto, iglesia. Segunda de Timoteo, versos 6 al 8. Mire lo que el apóstol Pablo, a través del Espíritu Santo, escribe a Timoteo. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Versículo 14, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en ti. Hay un depósito de parte del Espíritu Santo que está morando en mí, que está morando en usted, que está morando en la iglesia. Ahora bien, si ya hemos avivado el don de Dios que fue dado por medio de la imposición de las manos, ahora nos toca cuidar que ese depósito no se vacíe, que ese depósito no tenga una fuga, que ese depósito no se pierda. Hechos capítulo 2, versículo 14 dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habéis en Jerusalén, esto os sea notorio y oír mis palabras, porque esto no están ebrios, están llenos de la presencia, están en un avivamiento, como vosotros suponéis, puesto que él es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, verso 17, en los postreros días, dice el Señor, traeré un avivamiento, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Verso 21, y todo aquel en Memphis, en Betel, en el mundo, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Aleluya. Un avivamiento trae salvación. Gloria a Dios. El avivamiento trae salvación, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, y todo aquel que invocare el nombre de Yahweh será salvo. Verso 36, sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que es de Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Mire qué tremenda predicación del apóstol Pedro. El apóstol Pedro, en un avivamiento, llega lleno del Espíritu Santo, comienza a hablarle a las personas que estaban atónicos, que estaban mal por lo que había sucedido.
Ellos querían una explicación y Pedro agarra la palabra y comienza a predicar la palabra. Verso 37, al oír esto, verso 36, sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que este Jesús, el quien trajo el avivamiento, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Verso 37. Aquí ya no estamos hablando de los 120. Aquí ya estamos hablando de los que nos van a escuchar testificar. Aquí estamos hablando de tus vecinos. Aquí estamos hablando del Memphis. Aquí estamos hablando de la gente que está viendo a través de las redes, que no ha venido un arrepentimiento, que no ha invocado al Señor. Verso 37, al oír eso, esas personas se compungieron de corazón y dijeron: Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué estamos haciendo? El corazón de los oyentes se afligió, se dolió y entró en tristeza. Versículo 38, pero Pedro les dijo, lleno del Espíritu Santo, en un avivamiento les dijo: arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepiéntate, bautízate en el nombre de Jesús y vendrá el avivamiento. Es lo que el apóstol Pedro está diciendo aquí. Es lo que el apóstol Pedro está predicando. Es lo que el apóstol Pedro está contestando a los contritos, pungidos de corazón. ¿Qué haremos? Arrepiéntete, bautízate en el nombre de Jesús y el Espíritu Santo se derramará sobre tu vida. Versículo 39, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Versículo 41, así que recibieron la palabra, fueron bautizados, y se añadieron en aquel día como 3,000 personas. Santo. Gloria a Dios por este avivamiento. Una sola predicación se convierten 3,000 almas. En una predicación se convierten 3,000 personas. Es lo que el avivamiento, es lo que el Espíritu Santo trae. Trae arrepentimiento de corazón, arrepentimiento de espíritu. La persona invoca del Señor, se arrepiente, se bautiza en el nombre del Señor y son llenos del Espíritu Santo de Dios. Eso es el avivamiento del Señor. Eso es el avivamiento de Dios. Amén. Tremendo avivamiento, iglesia. Otro ejemplo de avivamiento lo encontramos en la oración del profeta Habacuc. Capítulo 3, verso 2 dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Número 1, la oración de Habacuc nos muestra que el avivamiento es una obra de Dios. No es un logro del hombre. Es un avivamiento que solo lo puede traer Dios. Número 2, hay cosas que el hombre puede y debe hacer para un avivamiento, como simplemente clamar a Dios y suplicar por su obra de avivamiento. Así de simple. Usted clama: Señor, que tu avivamiento venga. Usted ora que tu avivamiento venga. En medio de los tiempos hazla conocer. Habacuc desea que Dios haga la obra, la cual sea evidente para con todos como una obra de Dios. Su oración es que el avivamiento se pueda dar a conocer en un tiempo y lugar definido. Es decir, aquí en Memphis, Señor, en medio de la delincuencia que tanto hablan, en medio de la oscuridad que tanto dicen, aviva tu obra en esta ciudad, aviva tu obra en este tiempo, aviva tu obra, Señor, aviva tu obra. En este tiempo, en esta circunstancia, hazla conocer a Memphis, hazla conocer a los que no creen, hazla conocer, Señor. En la ira acuérdate de la misericordia. Hermanos, Habacuc ora sabiendo bien que ellos no merecían avivamiento. Mire la oración de Habacuc. Él está pidiendo avivamiento, pero reconoce que no era merecedor de ese avivamiento.
Así que el profeta clama por misericordia. La idea es: Jehová, sé que nosotros merecemos tu ira, porque pecamos todos los días y no nos arrepentimos. Porque tu palabra dice que si pecamos, pero confesamos, pero hemos dejado de confesar el pecado, hemos dejado de buscar la santidad, hemos dejado de orar, hemos dejado de ayunar, Señor. Merecemos tu ira. Pero en medio de tu ira, acuérdate, Señor, de la misericordia, y aviva un avivamiento en medio de nosotros. Aviva un avivamiento a mi casa, envía un avivamiento a mi familia, envía un avivamiento al ministerio, aviva un avivamiento a Memphis, Señor. Finalizo con una oración, iglesia, si se pone de pie en esta noche. Hoy oro: oh Dios Todopoderoso, ten misericordia de tu iglesia a nivel mundial. Visítala, Señor. Avívala. Ella tiene pocas fuerzas. Ella tiene el anhelo de guardar tu palabra, oh Señor. Restáurala, Señor. Levántala, Señor. Ten misericordia, Señor. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Mientras Habacuc ora por avivamiento, comienza a alabar a Dios. Mientras Habacuc espera el avivamiento, comienza a alabar a Dios. Dios es quien trae el avivamiento. Habacuc glorifica el poder y la majestad de Dios. Ahí donde está Salvador, iglesia, levante sus manos en esta noche. Solo diga: Señor, trae avivamiento a mi vida, trae avivamiento a mi persona, trae avivamiento a mi espíritu. ¿Cuál es tu respuesta cuando estás delante de Dios? ¿Cómo respondes a Dios?